Las causas de la Reforma Protestante. En el siglo XVI hubo una gran crisis en la Iglesia Católica debido a numerosos problemas de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Quienes estudian la historia de la Iglesia, como lo hacemos ahora, notarán que la Iglesia tuvo un involucramiento gradual y irreversible con el poder político del imperio, y la mayoría de los obispos se dejaron llevar por las tentaciones que esto implicaba. Ellos no tuvieron reparos en aceptar al emperador convocando a los concilios e inmiscuyéndose en decisiones que eran de competencia exclusiva de la Iglesia. Así, muchas de las decisiones conciliares fueron para complacer los intereses políticos. Muchas de las decisiones conciliares fueron para complacer los intereses políticos y no para mantener la Iglesia en su camino de sencillez y humildad. En general, hablamos de la Reforma Protestante iniciada en el siglo XVI con Lutero, Calvino y Zwinglio y otros, como si hubiera renacido de la casi nada. El movimiento de la Reforma no puede entenderse sin tener en cuenta el universo filosófico que operó antes y durante el periodo de la Reforma en sí. Especialmente tenemos que hablar de Guillermo de Ockham. El Renacimiento humanista a menudo se cita como uno que permitió un pensamiento reformado. Hay otra corriente menos mencionada y estudiada que es el nominalismo, que aportó conceptos utilizados en el siglo XVI y XVII. Guillermo de Ockham, que vivió entre 1285 y 1349, entendió que la fe es incapaz de conocer sus propias verdades de forma clara e inequívoca, porque la fe no tiene argumentos demostrables. La revelación de Dios no pertenece al mundo racional. Por tanto, la filosofía no puede someterse a la teología, porque la teología no es una ciencia, pero son enunciados que no tienen relación con la lógica y la racionalidad. Ahí se plantea ahora una tensión en fe versus razón. La teología se basa en la fe y no en la razón. Las cosas divinas no pueden ser capturadas por la razón, por lo tanto, solo la fe puede aclarar lo que ha sido revelado. La revelación trasciende la capacidad humana y es incomprensible para la razón. La fe y la razón pertenecen a mundos distintos. El mundo para Ockham es la suma de las partes que componen el todo, sin conexión ni orden entre ellas. Las piezas individuales son objeto de ciencia. El universo es el conjunto de los elementos divididos, aislados y posibles de conocer solo a través de la experiencia individual. De ahí viene entonces la cuestión del conocimiento empírico. Al priorizar la individualidad, también priorizó la experiencia. Para el conocimiento intuitivo no hay nada concreto. La comprensión intuitiva de la realidad del mundo da lugar a una comprensión que nos permite el conocimiento. Este es el origen de todas las cosas. El conocimiento experimental e intermedio entre el objeto conocido y el individuo que lo experimenta. A su vez, el conocimiento es la suma del conocimiento intuitivo y no requiere la existencia real del objeto para ser conocido. Dos conocimientos, el empírico y el conocimiento intuitivo. Y el intuitivo no necesita de la existencia real para que sea conocido. Y es acá en donde entra la fe.
El conocimiento también se postuló en este entonces es un conocimiento individual. Cada individuo es único y también lo es su capacidad intelectual. Cada uno tiene un cerebro, cada uno tiene una capacidad intelectual. Por tanto, no existe conocimiento universal. El conocimiento se basa en un mundo empírico e individual. Lo que yo experimento y lo que yo proceso en mi cerebro para entender lo que estoy experimentando. Solo podemos saber lo que podemos experimentar. Entre dos explicaciones de un mismo fenómeno se elige la más sencilla, como se demuestra en la experiencia. Estas ideas de Ockham fueron los principales pilares de la Reforma Protestante, permitiendo cuestionar ideas religiosas, dogmas, filosofías, políticas y pedagogías. El mundo fijo de los dogmas religiosos se ha dado la vuelta. El edificio del conocimiento estaba siendo abalado y destruido parte por parte. La reforma en sí fue el mayor conflicto eclesiástico de los siglos XV y XVI. Esto sucedió con los aportes del nominalismo, que incluía la separación de ideas entre Iglesia y Estado, la disociación de la educación religiosa, la forma de entender el mundo secular, el significado de la justificación por la fe, intervención divina, el comienzo de la salvación y la capacidad del hombre para relacionarse con Dios sin necesidad de un mediador. Déjeme volver un poquito atrás. La disociación de la educación religiosa. Hasta este momento la iglesia era la que propiciaba la educación. Y toda la educación era hecha basada en sus conceptos teológicos. Y se enseñaba a entender las cosas y el mundo a partir de la teología. No estoy diciendo Biblia. Estoy diciendo de la teología que era lo que la iglesia proponía y lo que la iglesia imponía sobre las personas. La reforma como generadora de conflictos. Dado que el cristianismo había conspirado con el poder imperial y en apoyo de la propuesta de la política del imperio, divergir era cuestionar la tradición y la unidad entre imperio y iglesia alcanzada durante siglos, en los cuales hubo muchas luchas, muchos mártires y acuerdos. La base de la iglesia medieval fue el aristotelismo cristianizado por Tomás de Aquino. Quien se oponía al sistema tomista estaba sujeto a la excomunión, a la confiscación de bienes, al destierro e inclusive la pena de muerte. Sin embargo, esta no fue la única creencia. Aparecieron muchos como los cátaros y los valdenses. En contra de ellos, la Inquisición alcanzó su punto máximo en 1232 con Federico II, o II, el Papa Gregorio IX. Preocupado por las ambiciones políticas y religiosas de los divergentes e incluso católicos, encargó a Federico II que asumiera la tarea inquisitorial. El renacimiento humanista. La novedad profunda y decisiva del humanismo renacentista es que, dadas las espectaculares representaciones del futuro en términos de escatología cristiana, que creó muchos líos en la iglesia,
se decide volver al estudio de la antigüedad y hacer un retorno a la vieja virtud moral. Había una decadencia de estructuras antiguas y crecimiento de nuevas ideas. Hay que tener en cuenta la crisis del cristianismo medieval y la desaparición del Imperio Romano, la barbarie cultural con el declive del latín, la desaparición de la importancia de la cultura antigua. También surgió una cultura universitaria basada en el nominalismo, el averroísmo y el naturalismo en la concepción del ser. El averroísmo es Averroes fue quien hizo la traducción de Ética de Nicómaco, de Aristóteles, y que esto produjo montones de nuevos conceptos al interior de la iglesia. En el humanismo hay un ejercicio cultural, una visión de la historia dominada por la presencia de la antigüedad. Es una visión del pasado, una búsqueda del original. Cuanto más cerca de los orígenes, más puro era. No debemos olvidar que la reforma protestante es esta búsqueda por el pasado, por los orígenes. Los orígenes del cristianismo, por la valorización de los relatos evangélicos, para revivir lo perdido. Solo a principios del siglo XVI, la divina providencia permitió la rebelión reformista a través de Lutero, que buscaba la vieja pureza. La motivación de la reforma fue la restauración de la pureza antigua. En esta tarea, los reformadores se dedicaron al estudio de los idiomas originales hebreo y griego, al estudio de la Biblia que Lutero insistió en traducirla al alemán. Acá un ejemplar de esta Biblia. Qué difícil es hacer que los profetas hablen alemán. Se dice que, si es verdad o es leyenda, no se sabe al cierto, que mientras trabajaba en la traducción de la Biblia al alemán, Lutero habría dicho: qué difícil es hacer que los profetas hablen alemán. Y esto muestra la dificultad de la traducción de la Biblia a cualquier idioma. Debe tenerse en cuenta que la Reforma no fue solo un evento teológico religioso, sino algo más completo, con implicaciones sociales, políticas y económicas. Y entender este proceso y todas las implicaciones de la Reforma es fundamental para que tengamos una vida cristiana sabia, una vida cristiana bien fundamentada en la teología y un liderazgo sano para la iglesia. Que Dios nos bendiga. Amén.